Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. El tema de este video es: me rindo, no quiero conocer a nadie más, estoy cansado de que me rechacen. Bueno, les quiero confesar que me dieron autorización para hablar de esto en una consulta que tuve con alguien, con sesiones de NVC, de Nonviolent Communication, y sobre todo practicar empatía con las personas que se sentían, que tenían alguna, dificultad grande en su vida y querían que alguien las escuchara. Entonces empecé a practicar con empatía con estas personas y una cliente mía me recomendó con su amigo que en realidad ella lo veía mal y estaba tomando sesiones psicológicas y parecía no estarle ayudando demasiado. Entonces tuvimos una sesión muy larga donde aprendí tantas cosas y yo se las quiero compartir porque es muy interesante. Y parte de esto que le pasa a esta persona, que le voy a poner el nombre de Mark, a mí me pasaba. Y llegó un momento que yo me sentía prácticamente igual. Y entonces hice clic con Mark porque conecté a este nivel. Y la experiencia no es igual, pero tiene similaridades. Y me encantó porque me vi allí y vi el camino que he recorrido. Y yo dije, bueno, espero que le ayude lo que le diga. Estaba un poco insegura, la verdad. Pero la empatía, practicar el NVC nunca falla. Entonces me contó a grosso modo lo que le pasaba. Le estaba frustrando de sobremanera porque era algo que llevaba prácticamente 3 años trabajando con una psicóloga y le costaba bastante caro y no veía ningún resultado y él se empezaba a sentir idiota y se había dado por vencido. Entonces cuando empezamos a hablar, su tono de voz, su vibración de la voz, su cara, su lenguaje corporal era de alguien que realmente se sentía rendido. Y cuando yo lo vi, de verdad conecté con él de una manera que yo tenía ganas de llorar y abrazarlo, y entonces lo escuché, comprobé cómo él se sentía y fui acertada y le dije: Mark, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué crees que estás dando de más y que te molesta que no te reciban bien? Y abrió los ojos como platos y me dice: es exactamente como me siento. Siento que estoy dando tanto y que soy tan transparente y que soy tan vulnerable y eso me jode, me está jodiendo porque nadie lo recibe bien y eso es hermoso. Y me siento rechazado y anulado, disminuido, rechazado tantas veces que estoy harto. Y yo lo miro a los ojos y le digo: vamos a investigar en qué te estás rechazando tú. Vamos a seguir unas pautas que nos van a empezar a ayudar a ponerle orden aquí. Y cuando encontremos donde tenemos que trabajar 2 o 3 cosas, nos vamos a enfocar en eso. Pero te tengo que hacer más preguntas porque la verdad es que resueno contigo. Y dijo: sí, yo ya no tengo fe, pero mi amiga me dijo que hablara contigo y yo confío en ella y estoy aquí. Me conecté con él de una manera muy profunda, que si me dejan que lo explique, es que cuando uno entra en la empatía, uno realmente conecta profundamente con alguien, uno se vuelve una escucha para entender genuinamente al otro que tienes enfrente de ti, no una escucha para responder, una escucha desde la honestidad, desde el más profundo amor primigenio de alma a alma, porque él tenía razón, lo más precioso es ser vulnerable con alguien. Bueno, yo diría que lo más precioso es que tú puedas ser vulnerable con alguien, que ese alguien no va a usar tu vulnerabilidad en su favor. Y bueno, el orden que le pusimos a todo esto, que lo manejamos, la verdad, varios días, fue lo siguiente. Es 3 partes. Un autoconocimiento, que él escribiera lo que le molestaba, todo aquello que le molestaba, que no lo recibieran bien. Su honestidad, su vulnerabilidad, todo. Segunda, y eso es parte del autoconocimiento, y de eso que él se daba en solitud y cómo se sentía cuando él creía que era rechazado y que se rechazaba él mismo. Y aquí entramos en la herida del rechazo, aunque debo decirles que por la diferencia de culturas y el lenguaje fue un poco difícil, pero al final, con mucha paciencia de ambos lados, pudimos llegar a un lugar donde a mí me enriqueció tanto. Yo puedo decir que yo aprendí más, yo tengo algo más valioso que lo que yo pude darle. Y es parte de lo que la Cábala dice: vacíate si quieres recibir más. Y yo recibí entendimiento, una profunda empatía y una vulnerabilidad, porque
yo le conté parte de mí y él se identificó y me dice, sabes, no es que me sienta feliz que te haya pasado eso, pero al menos siento que alguien me entiende tan bien por primera vez en mi vida. Yo digo que la empatía hace milagros. Cuando tú conectas con alguien a ese nivel, se funden las almas allí en una danza de aceptación, de altruismo, de generosidad sin precedentes. La primera parte es el autoconocimiento. La segunda parte es la aceptación personal. Si tú te aceptas como eres, en el exterior te pueden rechazar. Siempre va a haber alguien que te rechace, pero tú vas a seguir estando bien. Y entonces aquí conectamos con la paz interior. Y la tercera parte es la autoeficacia y la resiliencia juntas. Entonces trabajamos esas 3 partes. Y estas 3 partes resulta que tienen que ver con una autoestima correcta. Y este es el punto central. Porque cuando uno tiene una autoestima correcta, es automáticamente más resiliente. El autoconcepto te ayuda a posicionarte y uno se vuelve eficaz en el manejo de las emociones. Bueno, lo que le pasa a Mark es que cuando él empieza a conocer a una nueva persona, él inmediatamente se abre, es como un libro abierto y expresa igual sus miedos y tiene apego ansioso y tiene una profunda necesidad de ser aceptado y amado. Entonces cualquier interacción donde suene que no es aceptado, él lo siente como un gran rechazo. Lo que él no había notado es que de alguna manera se expone y no estaba dispuesto a mostrarse vulnerable gradualmente, lo cual es pues algo sensato de hacer, porque tú no puedes darle perlas a los cerdos porque no las van a poder apreciar. Y con esto aquí hay que tener una conciencia bastante refinada, porque cuando uno es vulnerable se expone, pero tiene 2 caras esto. Cara de que tú estás permitiendo o abriendo la puerta a que alguien más use eso en tu contra, porque tú puedes controlar lo de ti, pero no puedes controlar el exterior. Tú no sabes en qué manos va a caer tu vulnerabilidad. En un chantajista, en un depredador emocional, en una narcisista. Y así pasó tantas veces. Y él solo veía que había personas malas allá afuera. Y él justificaba que si lo aceptaban así como era, entonces era válido. Y yo por allí pasé. En mi propia experiencia yo hacía cosas que desde mi razonamiento lógico para mí tenían sentido, que si yo hacía algo y la otra persona me aceptaba así, entonces era que me aceptaba bien. Y la verdad es que no es así. Porque para empezar, nuestros parámetros de aceptación están alienados por nuestra herida. En esta parte es la herida del rechazo. Entonces lo que fuimos haciendo es que él reconociera cuáles eran sus virtudes. Y le costó mucho trabajo. Entonces en la cábala, cuando a ti te cuesta reconocer tus virtudes versus tus defectos, este es un medidor bueno para saber el grado de autoestima que tú tienes. Si tú te pones más defectos que virtudes, la autoestima no es la adecuada, porque comúnmente la gente tiene más virtudes que defectos, en general. No estoy hablando de casos extremos particulares. Y otra cosa es que se puede medir la baja autoestima si te gusta dar más regalos que recibir regalos. Entonces, si a ti te gusta dar regalos a los demás, pero no te gusta que te den, quiere decir que tu autoestima está baja o demasiado alta, como narcisismo. En realidad, ese es otro punto que habría que discutir. Pero pues a Mark le encantaba dar regalos, pero de alguna manera no se los sentía merecedores. Y yo le preguntaba a Mark, bueno, lo que tú estás dando es un regalo muy grande, es tu vulnerabilidad. Y tú esperas que las demás personas te acepten, pero ese es un regalo que no cabe en todos los corazones, ¿me entiendes? Y él empezaba a asistir con la cabeza, afirmando que pues algo había de razón en eso. Bueno, entonces Mark hizo su lista de fortalezas y debilidades y sobre todo una lista de valores y creencias, y fuimos descartando los valores moralistas y los valores universales y los fuimos poniendo más en alto. Y debo decir que Mark es una persona muy elocuente que no sabía que lo era, una persona sabia que estaba bajo capas y capas de frustración, y yo nunca había visto a alguien tan cansado. Yo me recuerdo que tenía cansancio, pero aún tenía curiosidad de conocer a más personas, y él estaba pues prácticamente cerrado. Yo le dije que los post-its los pegara así como yo lo hice,
de sus fortalezas más en alto que sus debilidades, y que las volteara a ver, pero que esas debilidades les viera su fortaleza o las transmutara, y cuando las transmutara las subiera un peldaño más en las fortalezas. O sea, las debilidades las iba a convertir en fortalezas. Y pues aunque no sabía cábala y el árbol de la vida, sí, bastante que sí me entendió. Y pues se puso a estudiar el árbol de la vida y fue increíble porque en 2 días prácticamente sacó los puntos más importantes, y yo creo que la 4ª sesión él ya mostraba bastante más fluido todas las dimensiones del árbol. Y la verdad es que me sorprendió, fue tan grato identificar que su desequilibrio más grande estaba en Gesed y Geburah. Y entonces empezamos a escribir los límites que él tenía que ponerse a sí mismo, no a los demás, porque él tenía que primero limitarse a sí mismo, hacer una contracción de él mismo hacia el exterior e internalizar más consigo mismo. Y bueno, cuando ya vio todas sus fortalezas y debilidades y los valores y las debilidades, cómo las iba a convertir en fortalezas, en valores, en creencias positivas, entonces vino la parte de aceptación personal. Y esta parte fue bien difícil porque allí tenía bastantes problemas de aceptación, por eso lo rechazaban y por eso él intrínsecamente se rechazaba a sí mismo. Y entonces le dije, haz una lista de tus pequeños logros y vamos a celebrarlos con bombas y platillos. De verdad, él decía, qué bonito celebrar esto. Y entonces empezó a voltear a ver sus grandes logros y se dio cuenta que tenía mucho valor allí. Fue maravilloso. Y entonces la parte que está en construcción de él y es la resiliencia y el autoconcepto lo está cambiando. Lo que él pensaba de sí mismo lo está escribiendo de nuevo, como en Od, la sefira de Od, un sujeto narrado. Cuando tú te narras a ti mismo de una forma en que tú sabes absolutamente con certeza que nadie va a leer esa versión que te estás contando de ti, de tu sombra, pero él se atrevió a mostrarla y me reconocí en muchas cosas. Y él decía, ojalá que un día pudiera encontrar a alguien que como tú, Elena, me puede ser capaz de ver. Y yo le dije, bueno, va a tener que ser alguien que también se reconoce su propia sombra, porque cuando tú sabes tu propia sombra ya no te atreves a juzgar las sombras de nadie más. Pero mientras tanto te da miedo, te escabulles de ver lo negativo del otro porque es parte de uno mismo. No vieras las sombras si no hubiera parte de eso en ti. Por eso da miedo y en parte por eso huían las personas que estaba conociendo. Y él decía que pues lo primero que tenía que aceptarse era su homosexualidad, porque todavía, aunque había salido del closet, pues todavía le faltaban algunos ajustes por allí. Y yo me identifico con esto en el sentido de que yo mucho tiempo ignoré que yo tenía una parte de mí que yo no entendía, pero yo soy sapiosexual y demisexual, que quiere decir que cuando tú sientes líbido por alguien más es a través de interacciones mentales profundas, no superficiales, y de una interacción y conexión emocional y mental. Y yo sentía que algo erróneo había en mí porque yo no sentía deseo sexual más que a través de esto. Y yo de alguna manera por ignorancia pues no sabía y no me aceptaba y creía que algo había malo en mí hasta que descubrí este término y empecé a leer y me identifiqué y me relajé y me acepté. Ha sido tan bonito trabajar con Mark, ver a alguien a los ojos y solo sonreír y él sabe que yo lo entiendo y yo me siento entendida. Es algo único y es algo inspirador y es algo que te marca, definitivamente te marca conocer a una alma así con la que puedas hablar tan profundamente. Y todavía no ha hecho una nueva cita porque dice que está haciendo citas consigo mismo, se está reenamorando de sí mismo y esto se me hace tan bonito. Tal vez un día Mark, aunque tengamos que traducir la plática, pero tal vez un día Mark quiera compartirnos esa experiencia de su evolución y yo me colmo de gratitud por eso. Y los invito a que exploren estos 3 puntos de los que les he dicho y si quieren que les cuente más, por favor escríbanme si quieren más detalle del trabajo que Mark está haciendo, que yo empecé a hacer con él, pero que ahora es algo que él tiene que hacer. Con gusto se los comparto y la autoaceptación es tan importante porque uno no tiene que justificar disminuirse o venderse barato o darse en abonos, simplemente uno sabe lo que necesita y aunque hay flexibilidad y debe de haber flexibilidad como dimensión de tu árbol, de tu alma, y estoy diciendo
una aceptación donde tú sepas que no te puedes vender barato, en el sentido de faltarte a ti mismo en tus valores, en tus necesidades, pero que hay una cierta flexibilidad, porque tú estás, en el caso de relación de pareja, tú estás con uno igual que tú, entonces tú no puedes pretender estar sobre el otro o abajo del otro, digo, en términos de la relación de pareja. Entonces cuando tú te aceptas lo que necesitas, entonces puedes ver al otro lo que necesita y lo ves válido. Y entonces te puedes dar cuenta en ese instante si hay compatibilidad, y si no la hay, no te lo tomas personal, porque la amor propio también tiene una resiliencia capaz de recuperarte de las adversidades y mantener tu actitud positiva, porque sabes que tú tienes algo más importante por sobre tener pareja, y ese es el propósito de tu alma divina. Y un compañero, una pareja, debe de ser alguien con que tú te puedas desarrollar a ese nivel. Si no es aquella persona que le viene bien tu propósito de tu vida, entonces no es la persona adecuada. Y bueno, pues estoy muy orgullosa de Mark, y ha sido una experiencia tan gratificante que me ha inspirado mucho para seguir, pues, aventurándome en este proceso que yo no sé cómo va a seguir, pero pues ahora sí que escuchando a otros y dando asesorías o compartiendo mi experiencia, yo le quiero llamar así porque yo creo que todos somos aprendices. Yo aprendo de Mark de mí. Les quiero dejar muchas bendiciones este día y gratitud por participar en esta comunidad que se está haciendo cada vez más grande. Y por favor, coméntenme algo. Quiero escucharlos y les voy a contestar tan rápido como sea posible. Les mando bendiciones. Shalom.